Señor Armando. Hola a todos, ¿cómo están? Los quiero saludar primero, ¿cómo vamos? Bien, bien, ¿todo bien? Bueno, ser así. ¿Listos para la clase? Bueno, me voy a poner por acá. Recuerden que eso, que el chat, porfa, si tienen cualquier comentario, cualquier cosita por el chat, vamos a estar hablando. Y luego vamos a empezar a hacer algunos ejercicios por acá y les voy a pedir que habiliten su cámara y su micrófono. Pero bueno, ¿cómo les fue con el tema del guión y con el tema del storyboard que les colocó? Muy bien, ¿todo en orden? ¿Si han avanzado en eso? ¿Sí? ¿No? ¿Pueden hacer así? ¿Pueden decir más o menos? ¿Ok? Más o menos, más o menos. Más o menos, dice Alejandra, ok. Bueno, pues la gran parte del taller de hoy va a estar muy relacionada con el guión que ya deben tener avanzado y con el storyboard que les pidió Fernando, ¿vale? Entonces, les quiero pedir el favor que lo tengan listo a la mano, en otra pestaña o impreso, bueno, como lo tengan concebido ustedes, su guión, sobre todo, su idea, su guión, como lo vayan concibiendo en papel, y lo ideal es que tengan también ya el storyboard, ¿listo? Entonces pueden irlo alistando mientras tanto. Porque hoy vamos a hacer como un pequeño cierre, entre comillas, de mucho de lo que venimos hablando durante estos talleres, tanto con Fernando como los que hemos visto conmigo. Hoy vamos a hablar sobre la puesta en escena. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan el término puesta en escena? Pueden, si alguien quiere levantar la mano y decirlo con el micrófono, también puede hacerlo. Yo estoy aquí pendiente y si no por el chat me dicen. Es como la Que, actuación, como estar frente a las cámaras en un en vivo, algo así. Pues es lo primero que ok, se me viene a la cabeza. vale, vale, Marc, gracias. Es como estar en vivo con lo que tiene que ver con la actuación. Ok, alguien tenga la cabeza. ¿Qué entienden por puesta en Tal escena? vez la marcación o si ya está listo el set, lo que es cámaras, actores, utilería. Ok, Néstor, gracias. Bien. Utilería, escenografía, bien. ¿Qué otra cosa se les viene? Es la composición entre todos los elementos, tanto como de los actores, su puesta en escena, como de todo lo que lo rodea, su entorno. Ok, muy bien, gracias. ¿Algo más? ¿Nadie más? Nada, nada más. No, 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 no. Ok. Como al principio yo les decía que me gustó un montón las etimologías y las definiciones de las palabras y de los conceptos, y les tengo acá también la definición. Vamos a leer una de las que me gustó, que está muy bien expresada, y es de una enciclopedia muy famosa, que es Wikipedia. Después de leer varias, esta sintetiza muy bien lo que es una puesta en escena. Y nos dice que la puesta en escena proviene de la expresión francesa mise en scène, ¿sí? Que se pronuncia como mise en scène, y hace referencia a un concepto proveniente del ámbito de las artes escénicas y extendido al cine, para referirse al diseño global de los aspectos de una producción escénica o cinematográfica. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Dice que el diseño, ¿sí? O global de lo que es una producción escénica, si bien está concebida o viene de la parte teatral y de la parte, entonces, puesta es poner algo en escena, en escenario, ¿vale? De ahí viene, ponerlo sobre el escenario. Entonces, ya es hablar del conjunto. ¿Cuál es el conjunto de cosas? En lo que ustedes han venido eh, aprendiendo en estos talleres, ¿cuál es ese conjunto de cosas que podríamos poner en una escena, en un escenario? Recordemos escenario como el lugar en donde ustedes van a contar o el lugar en donde ustedes van a poner los actores, los artistas y demás. ¿Cuál es ese conjunto de cosas? A ver, vamos a empezar aquí a preguntar un poco más puntual porque
voluntariamente no se animan. Estoy viendo aquí a Ana Ramírez. Ana, Hola. ¿cuál crees que son ese conjunto de elementos? ¿Cuáles recuerdas o cuáles crees que son? Pues el vestuario, Ok. la parte del guión, Ujú. el ambiente y no me acuerdo más. ¿No te acuerdas más? Ok, me mencionaste 3, muy válidos. Ok, ¿alguien aportarle algo más a lo que nos dijo Ana? Bueno, de pronto aquí voluntariamente, errante, ¿qué se te ocurre? ¿Qué falta ahí? ¿Qué le podrías complementar a eso? Eh, No sé, pues quizás como también tener bien estipulada la hora que uno piensa grabar para que cuando hace la próxima escena no sea mucho contraste de tiempo, o sea, no sea muy salido de cuadro. ok, como una continuidad, bueno. ¿Qué otra cosa? Mm, El sonido, la escenografía, la interpretación de los personajes. Ok, Carlos, bien. Sonido, escenografía, interpretación, muy bien. Última intervención y entramos a ver, digamos que Juliet Cabrera, que está por aquí en la foto, muy chévere. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué faltaría o qué le aportaría a eso? También podrían ser como los elementos de grabación, el camarógrafo y las personas de producción. Ok, vale. Muy bien. Digamos que todo lo que mencionaron ustedes es muy válido y hace parte de la puesta en escena, ¿sí? Pero vamos a entrar un poco más en detalle y vamos a hablar. Sí o sí es necesario que haya un guión establecido. ¿Listo? Para poder hacer una puesta en escena necesitamos saber qué vamos a poner en escena. Y eso lo cuenta el guión. ¿Listo? Entonces, primordial y fundamental, guión. Luego de eso necesitamos alguien que interprete ese guión. ¿Sí? No desde el punto de vista actoral, sino desde el punto de vista alguien que lea ese guión y entienda qué es lo que se va a plasmar. ¿Vale? Entonces, escena es el director. ¿Listo? Entonces tenemos un guión y tenemos un director. Ya sabemos qué vamos a hacer porque está plasmado en el papel y tenemos una persona que lo va a dirigir, que va a coger lo que está en ese papel, va a leerlo y va a empezar a plasmarlo en un escenario. ¿Vale? Ahora, para plasmarlo en un escenario, ¿qué necesitamos? Básicamente, pues los elementos propios del escenario, que en la mayoría de casos nos vamos a ir con lo primero o lo primordial, son intérpretes, ¿vale? O actores, ¿sí? Puede que, si usted escoge hacer un cortometraje, escoge hacer un cortometraje con muñequitos o con elementos, pues entonces no tiene un actor como tal, pero ese elemento es su intérprete. ¿Listo? Entonces, llamémoslo no como actores, sino como intérpretes. ¿Vale? Guión, director, intérpretes. ¿Listo? Como fundamental. Luego de eso, tenemos que tener claro, a raíz del guión, ¿cierto? Y lo hablamos el viernes pasado, tiene que entrar una persona a definir el espacio en el que se va a contar. ¿Cierto? ¿Recuerdan quién define eso? ¿Qué rol? ¿No? El director escénico. Muy bien. ¿Sí? El director escénico define, ok, en este espacio vamos a contar. Bueno, entonces, eso se llama, vamos a llamarlo técnicamente en artes escénicas, se llama una mesa de trabajo. ¿Listos? Entonces se sientan y a su vez se sientan los otros directores que estén encabezando el equipo. O se sienta el equipo. Entonces puede ser el director escénico, el director de arte, el productor, que también es bastante importante, y pueden ser los actores. ¿Vale? Y empiezan primero a leer, también se llama una lectura dramática o una lectura interpretada, paso a paso lo que va a pasar. Entonces, vienen y leen. La idea, vamos al ejemplo del parque que me gusta un montón porque es fácil de entender. Escena 1, o bueno, vamos a hacerlo más con una un poco más reconocida por todos, Romeo y Julieta. Todos tienen claro, o la escena clásica de Romeo y Julieta, ¿no?
Vamos a ponerla en ejemplo. Entonces, Romeo y Julieta, vamos a hacer la escena en el balcón. Está marcado, Shakespeare lo escribió así. Viene escena en el balcón. Entonces, el guión está escrito, ya lo escribió un guionista, que en este caso un dramaturgo, que en este caso fue William Shakespeare, está escrito. Viene el director y dice, ok, vamos a hacer Romeo y Julieta, entonces como primordial necesitamos a Romeo y a Julieta. Necesitamos que esté la locación del balcón, señor escenógrafo o director de escena, en donde está el balcón. Puede ser un balcón subjetivo o puede ser un balcón real. Bueno, ya se define como el espacio, el balcón, ¿vale? Ahora, necesitamos empezar a contar a raíz de los siguientes elementos que hacen parte de la puesta en escena, que los vimos también una gran parte hace 8 días, como la iluminación, el sonido, también lo hablamos ahorita como es el vestuario, ¿vale? No podemos, a menos que sea una adaptación muy contemporánea, poner a Romeo y Julieta, ¿sí? A Julieta de jean, con gorra y una chaqueta, porque pues no cabe dentro del contexto que se está manejando la historia. ¿Sí? ¿Estoy siendo un poco claro? Más o menos, ¿me hago entender? Ok. Entonces tiene que ser coherente la ropa y el vestuario que va a utilizar el actor o el intérprete, en este caso, con lo que se quiere contar, tanto en época como en color, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar sobre sus puestas en escena. ¿Listo? Yo me podría quedar aquí echando carreta y contándoles y hablándoles respecto a lo que es la puesta en escena, cómo poner, cómo dirigir a un actor, cómo decir en dónde entra, por dónde sale, todo este aspecto como técnico y de dirección. Perdón, pero creo que no es tan práctico como empezar a verlo y a jugarlo con sus propios guiones y con sus propias ideas. ¿Listo? Entonces lo ideal es que empecemos a construir a partir de lo que ustedes ya tienen en la cabeza, ya tienen plasmado en un guión. ¿Listo? Para empezar a ponerle una puesta en escena. Entonces hoy el taller, más que taller, va a ser un poco asesoría en lo que ustedes ya están teniendo. ¿Listo? Las ideas que ya están teniendo, empezar a resolverles un poco de algunas dudas que tengan respecto a sus ideas puntuales, a sus guiones, a sus storyboards y demás. Ahora, dentro de lo que han venido hablando, tanto con Fernando como conmigo, llegando a este punto donde ya esa idea que tienen, deben plasmarla en un cortometraje, en un film minuto y en unas fotografías, ¿qué dudas tienen respecto a cómo hacerlo? ¿Sí? ¿O a qué hacer? ¿Alguien tiene alguna duda puntual que diga, es que tengo en la cabeza tal cosa, pero no sé cómo solucionarlo, no sé cómo ponerlo en escena, no sé cómo llevarlo a cabo, definitivamente no me está dando, técnicamente no sé cómo hacerlo o por dónde acción? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda que resolver hasta este? ¿Sí? ¿No? ¿Varios? A ver, ¿qué dice por acá? Está como un chat. Bueno. Bueno, Isaac, yo tienes tengo una, abierto tu micrófono. Ok, dale. porque es sobre el film minuto. Yo tengo una duda. El film minuto, yo estoy investigando sobre eso. ¿Tiene que la cámara rodar constantemente? O sea, no tiene que tener cortes ni nada. Siempre la misma cámara fija. No. Hay varias técnicas de film minuto. Lo que tú estás hablando se llama un plano secuencia. Eh, ¿Vale? Plano secuencia es que no existe un corte en ningún momento de la cámara. Entonces la cámara arrancó sin que haya ningún corte ni de cámara ni de edición. Eso se llama un plano secuencia. Es tendencia contar los film minutos de esa forma porque es un minuto, entonces es muy orgánico y es muy digerible para el espectador ver que todo pase de corrido, ¿sí? Pero no es una regla. Un film minuto puede tener cortes los que tú quieras. ¿Listo? Bueno, gracias. Vale. ¿Algo más? Hasta acá, preguntas, dudas sobre el guión, sobre la creación de personaje, sobre la puesta en escena en cuanto a escenografía, iluminación, qué es el storyboard, lo tienen claro.
¿Todo claro hasta acá? Víctor, yo tengo pues como una consulta o de pronto como consejo de ti hacia, bueno, al que le pase el mismo problema o no sé, o como la misma pregunta. Digamos, nosotros tenemos una transición en medio de nuestro cortometraje en donde la persona está en un lugar encerrada, que digamos, está en el baño, ¿sí? Pero al momento de abrir la puerta, queremos que como que esté en otro lugar, ¿sí me va a entender? Que no se vea que otra vez salió del baño. Esa transición o esas, bueno, no sé de qué manera también como involucrarla en un video sin que se vea como ese corte, sino que en realidad se vea el movimiento. O sea, que todo concuerde, si me va a entender, tanto como la puerta del baño como la puerta que está abriendo para dar al lugar donde pues pretendemos que regresó el tiempo, ¿sí? Entonces es como algo que no sé si es más en postproducción o en la parte de grabar en donde tenemos que tener en cuenta como ese detalle, ¿sí? Y pues como... Listo. Vale, para eso que tú estás mencionando, fue la tarea que les colocó Fernando del storyboard, ¿vale? Entonces en el story ustedes van a colocar cada fragmento, cada escena, como pretenden o como quieren que la cámara esté, como quieren que el encuadre esté y que el plano esté. Ahorita dijeron algo acá en el chat que lo dijo Néstor, que dice las transiciones con movimiento de la cámara. Eso es muy válido. La cámara o los planos, creo que lo hablaron o si no vamos a recordarlo un poco, existen diferentes planos al momento de grabar, ¿vale? Y vamos a hablar, como recordemos, tres básicos. Un plano general, que por ejemplo es este donde estamos, que es donde se ve absolutamente todo, ¿vale? Un plano general, se ve todo, ¿sí? Tenemos un primer plano, que podría ser esto, que es un primer plano mío, ¿sí? Y tenemos algo que sería, por ejemplo, voy a poner, tengo por acá esta hormiguita. Algo que esté muy cerquita a la cámara, que es un plano detalle, ¿vale? Llevar la cámara a mi ojo, por ejemplo. Un plano detalle. Entonces, para hacer transiciones de ese tipo como la que tú estás queriendo, se utiliza mucho o puede funcionar mucho el plano detalle, ¿vale? Un plano detallado a un aspecto puntual. Por ejemplo, en este caso, tienes la puerta del baño, ¿cierto? Está la chica en el baño o la persona que está en el baño, y luego haces un plano detalle de la perilla de la puerta y la mano de la chica, ¿vale? Ahí es un plano detalle, cuando ella toma la cerradura, gira, y cuando abre la puerta, ya pasas a otro plano un poco más general, que es el otro lugar en donde quieres que esté. No sé si me hago entender, ¿sí? Entonces, ahí contaste de una forma muy fluida, está en el baño, se ve que está en el baño, dentro del baño, toma la puerta, ¿sí? Cierras a la puerta, ahí ya haces el cambio y el empate en edición al corte de la puerta, de la mano, y cuando abre, ya está en el otro espacio, ¿sí? En edición, ya con ese plano de detalle puedes jugar y que ya aparezca en la China si quieres. No sé si es clara la explicación, Alejandro. Algo como similar pensado, pero era el momento de hacer ese cambio de escena, por decirlo así, de set, ¿no? Sí, como de lugar, de locación, en el que sentíamos como que lo sentimos como muy cortado, como el hecho de que sí, abrió la puerta, pero no sabemos si es la misma puerta a la que está abriendo, no sé, que consigamos un antejardín, ¿sí? Y la puerta va a ser diferente, o la chapa va a ser diferente, entonces decíamos, no, güey madre, eso no va a tener la misma línea. Entonces, como que pensábamos, bueno, que no se viera ese corte tan fuerte. Vale, allá entraríamos y luego lo podemos analizar y demás, mostrar y mirar cómo es la locación, cuál es la otra locación, y ya uno busca elementos para hacer esos planos y demás que le ayudan a hacer la transición un poco más fluida a ese otro espacio. Pero digamos, como lo imaginaba que lo tienes, en este caso el tema de la chapa o la puerta o la mano llegando a un lugar, te resuelve un montón de cosas, pero eso también funciona o se resuelve con los elementos que estén a tu alrededor, que tengas presente las baldosas blancas del baño,
¿sí? Entonces pasas a las baldosas y cuando levantas la cámara está en otra cosa. Puedes utilizar algo que se llama también una cámara subjetiva, que es utilizando la cámara como si fuesen los ojos del actor o del intérprete, ¿sí? Entonces todo trasciende desde la perspectiva de la persona, entre comillas, lo que está viendo la persona. Entonces si baja la cámara y se mira los zapatos y cuando sube la cámara está en otro lugar, ahí hay una transición, por ejemplo. Por eso funciona así. ¿Alguien más tiene alguna otra duda que quiera plasmar de lo anterior? ¿O vamos puntual ya a empezar a revisar guiones? ¿Nadie? 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 Ok, entonces, voluntariamente, ¿quién tiene su guión relativamente listo? ¿Sí? O quien tiene su idea clara y necesita empezar a pensar o en buscar una asesoría en su puesta en escena? ¿Nadie? ¿Voluntariamente? Hola, Cristian. Pues yo no hice como tal un guión del film minuto, sino que hice como una historieta con los planos y escenas que quería mostrar en el film minuto. No sé si... Válido, válido. El storyboard es totalmente válido. Pero ¿cómo cambio la cámara? Allá, pero... ¿Cómo hago para cambiar la cámara? ¿No se puede? Primero tendrías que habilitarla tal vez porque aparece solamente tu icono sin cámara. Sí, ya la tengo la cámara encendida. Ok, entonces vete a la parte inferior derecha donde hay 3 punticos. Le das más... Ok, listo. Entonces, pues la primera escena, yo no la hice tan elaborada, pero sí que intentarlo. Entonces, pues, bueno, mi film minuto se va a tratar de... La locación va a ser en el baño, ¿sí? Voy a tener un celular escondido en los cepillos y otro celular va a grabar, pues, otra parte, otra posición de nosotros, ¿no? Entonces, el primer plano que voy a utilizar va a ser el plano medio y va a ser así con las velas. El segundo va a ser un primer plano, pero con el detalle de las manos. Va a ser grabado por los dos celulares igual para que se vea la transición entre la primera cámara y la segunda cámara de la escena. La tercera escena pues va a ser ya un plano, un primer plano, un plano de detalle de la cara, del rostro, de los rostros de los dos. Igual va a estar grabando los dos celulares para que se vea la toma y la transición. La siguiente escena va a ser pues un plano general, pero de la puerta, el detalle de la puerta y para que se vea cuando entra la persona. Y ya la segunda sería un plano americano de nosotros en el suelo. Y la siguiente sería un plano americano pues de mi mamá regañándonos. Ok. ¿Les cuento lo que trata la idea o más o menos se hicieron una idea? Vale, entonces vamos a tomar este caso puntual para empezar a hacer la puesta en escena, tu puesta en escena. ¿Listo? Entonces, vamos a coger, perdón, tú tienes clara la idea, tú tienes claro el guión. ¿Listo? Yo voy a hacer las apartes como la vez pasada, un poco de director. Entonces, tenemos la puesta en escena para esta idea que tienes de el baño, ¿cierto? Hasta donde se entiende son 2 personas en un baño y los van a pillar después. ¿Listo? Independientemente lo que vayan a estar haciendo o independientemente los planos que se vayan a crear. Entonces, tenemos como locación el baño. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a mirar cómo lo que tú tienes en idea, vamos a empezar a plasmarlo en video. ¿Listo? Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta antes de la planimetría que estás haciendo o antes del storyboard es qué quieres contar. Ya, ¿vale? si quieres, ¿lo puedo contar o todavía Listo, no? entonces tienes claro qué quieres contar. ¿Qué es? Pues la idea que yo tengo va a ser un film minuto como dramático con comedia, tragicomedia. Va a ser pues, como son hábitos de un adolescente, pues cuando hacíamos retos guiados por videos de YouTube, de como tipo de conjuraciones y demás. Entonces pues, los elementos que voy a utilizar va a ser una vela, una supuesta sangre de animal y ya pues nosotros como personajes. Ok, entonces, perfecto. Entonces, la escena va a ser un rito de algún tipo, un ritual. Y un ritual. Un ritual. Listo, entonces, teniendo claro la idea que es un ritual y teniendo clara la locación que es un
baño. Ahora tienes un elemento que vas a jugar que es la sangre. ¿Sí? La sangre la vas a utilizar física con un elemento que se vea la sangre o va a ser alegórica con simplemente el color rojo. Sí, la sangre se va a usar para escribir algo en el espejo. Ok, entonces va a ser física. ¿Listo? Entonces, ahí ya vamos a empezar a jugar con la iluminación del lugar. ¿Qué? ¿Va a ser a partir solamente de las velas o vas a tener iluminación externa? Solo las velas, pensaba yo, pero eso era lo que le quería preguntar, si como va a estar el baño oscuro y supuestamente la locación va a ser tipo 3 de la mañana, si ponía más luz o solamente dejaba la de las velas para que cogiera como más ambientación. Vale, ahí eso lo defines tú en cuanto a qué quieras contar, teniendo en cuenta, como lo vimos hace 8 días, la luz de una vela en un lugar cerrado, la iluminación se reduce un montón. ¿Listo? Es muy cerradita y muy chiquitica. Te da una calidez muy chévere y empieza a contar a partir de una vela y es algo que va encaminado hacia un rito que funciona muy bien. ¿Listo? Pero entonces ahora desde la puesta en escena tienes que empezar a pensar si todo el tiempo vas a contar a partir de la vela nada más y que la vela y la iluminación de la vela sea lo que cuente en iluminación los detalles que vas a contar. No sé si me hago entender. Tienes la vela, aquí está la luz de la vela, ¿cierto? Entonces la vela solamente va a iluminar un fragmento muy pequeño. ¿Sí? Va a tener un aro de luz muy pequeño. Quiere decir que lo que tú vas a contar con la cámara va a estar limitado en ese pequeño fragmento de luz. Está muy bien, si lo sabes llevar y si lo llevas a encaminar. ¿Sí? Y funciona. Entonces, en este orden de ideas, si jugamos muy bien con la vela, funciona solamente esa iluminación y que el corte de iluminación sea cuando abren la puerta Y se de prende la luz sorpresa del y baño. tenemos una luz, bien sea del baño o bien sea de atrás como del cuarto donde abrieron y entra la iluminación y te pilla. ¿Sí? Sí, en eso estaba pensando. Sí. Listo, para jugar como con ese contraste de iluminación. Ahora, ¿qué vestuario tienes pensado? Una ropa, digamos, mi hermano, que va a ser también el otro adolescente, eh, va- yo voy a tener un buzo rojo y él un buzo amarillo. Porque como nos va a ver, pues, como yo planeé los planos tanto medio como americanos y de primer plano, pues quería que reflejaran esos buzos como a al estilo, ¿sí? Del adolescente, del tipo de adolescente que fui yo en mi adolescencia y eso. Ok, vale. Es válido, sin embargo, piensa que más allá de representar un adolescente, unos colores tan puntuales como el amarillo y el rojo, en una escena te cuentan algo más allá de Ajá. quién es. Y además estás jugando con esto, entonces solamente vas a jugar mucho con el color ahí. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si vas a utilizar la sangre, en algún momento puede que no se vea porque está solamente con la iluminación de la vela. Es para que empiecen a pensar y sobre todo a probar qué les está funcionando y qué no. Entonces, bueno, amarillo y rojo, ok, funcionan. Solamente planos americanos, perfecto. El baño, una locación sencilla. Jugar con reflejos de las velas, bien. De las velas sin el espejo, funciona muy bien. Ahora, tienes que tener mucho cuidado en que esos reflejos no te vendan otras cosas, ¿sí? Que el encuadre que estés utilizando sea solamente del reflejo que quieres que se vea y no atrás se ve por allá un shampoo, porque eso ya no entra dentro de lo que quieres empezar a contar, ¿vale? ¿Alguna otra duda respecto a ahí que te podamos... Digamos, como la vez pasada me dijiste lo de a veces más es menos, o digo, a Sí. veces menos es Menos más, es más. ¿sí? Menos es más. Entonces, digamos, yo pensaba, digamos, en ponerle música de fondo como dramática, pero también a la vez efectos de sonido dramáticos. Entonces, ¿sería solamente los efectos o la música o los dos mezclan bien? Pues digamos que te complicas un poco en edición, ¿sí? Un poco, solamente en pensar si realmente esos efectos van a contar algo importante, ¿sí? O solamente van a ambientar. ¿Sí? Ah, ok, sí. Por ejemplo, tú me estás diciendo que vas a tratarlo de llevar entre drama y comedia, Ujú. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si están en este ritual medio pagano con la vela, la sangre del animal, están ahí ya todos listos para invocar al ser extraño, y de momento, por equivocación, alguno de los dos se movió y ¡plic! Bajó la cisterna y suena la cisterna de fondo. Es algo cómico, los asusta, reaccionan, ¿sí? Y puede ser un efecto interesante que
puede ser auditivo o puede ser real, ¿sí? Y corta y entra un poco en la comedia. Entonces, ese tipo de efectos que le aporten a la escena funcionan. ¿Sí? ¿Me hago entender? No simplemente efectos de tensión y de drama por estar, sino que vayan a contar algo también. ¿Vale? Ah, listo, gracias. Empieza ya como a imaginarte qué pueden más cosas pasar respecto a lo cómico. Lo cómico es en el sentido de cuando uno quiere hacer algo así, lo hace y más pau y suena. ¿Sí? Y entonces con ese tipo de cosas es que puedes jugar la comedia, en este caso. Listo, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguien más que se anime a contarnos? Yo, Yo, Valentina. sí, señora. Quería preguntarte porque cuando nos mandaron a hacer el Film Minuto, nos dijeron que el formato debía ser en vertical. Y según tengo entendido, es un error en el cine hacer un formato de esa manera. Claro. Si nos vamos al tecnicismo, sin un plano, hacer un video en este formato es malísimo porque la mayoría de pantallas, ¿sí? Y la mayoría de elementos en donde tú ves, eso es horizontal, ¿cierto? Los televisores son horizontales, las pantallas son horizontales. El cine no contaba con esto, con que la virtualidad nos llevara a tener una cámara y un dispositivo en la mano, tan fácil como un celular, en donde los formatos para celular son horizontales, ¿sí? Entonces, este Film Minuto está pensado en abordarlo a partir de los formatos para redes sociales, ¿listo? Entonces, al jugar con Instagram, sobre todo con Instagram y con las historias sobre todo, los formatos horizontales no funcionan porque cuando tú lo cargas te cortan la mitad, ¿vale? Entonces por eso está concebido que el formato para el Film Minuto sea en vertical, ¿vale? Y porque lo ideal, o no lo ideal, pero se asume ese dispositivo móvil, ¿sí? Y que no es tan fácil que todos tengamos una cámara profesional para poder grabar en horizontal y para poder editar en horizontal. Entonces es más práctico grabar con tu celular, sobre todo este Film Minuto, en este formato, porque también se puede jugar con el tipo selfie o se puede jugar con cosas que aparenten ser sencillas, pero no lo sean tanto, ¿vale? Por eso el formato se está pidiendo en vertical. ¿Es así o no es así? Me corrigen si no es así, Paul y Armando. Por eso es, pero, volviendo digamos a tu pregunta, en formatos cinematográficos, sí. La medida estándar es en horizontal. ¡Ay! Se me fue la medida exacta. Oye, y la estructura, digamos, de los planos para hacerlos en vertical, pues, o se diseñarían lejos de hacerlos. Entonces, básicamente, la diferencia es el aspecto de encuadre. Jugar mucho, por ejemplo, un plano general en vertical, pues te va a tomar, digamos, entre comillas, de pies a cabeza, ¿cierto? A lo largo. Digamos, en este caso, con lo que estamos viendo, por ejemplo, si yo quisiera contar solamente en un plano vertical, como por acá, más o menos solamente contaría esta parte. ¿Sí? Entonces tienes que tener muy presente en los planos que vayas a tomar y que vayas a jugar en hacer mucho plano detalle, que te ayuda mucho, y en contar, aquí para los planos verticales funciona mucho el plano americano, por ejemplo. Es muy bueno, que es contar de la cintura, de la mitad de las rodillas, del muslo, perdón, de la rodilla hacia arriba del muslo,
hacia la cabeza del personaje. Ese plano te cuenta muy bien en horizontal, en vertical, perdona. Puedes jugar mucho con eso. Cuando dices o a qué te refieres puntualmente, como qué tipo de planos contar, porque básicamente puedes utilizar cualquier plano, general, plano contrapicado, plano cenital, en vertical. Con todos puedes jugar simplemente un poco, pero puedes jugar con todos. ¿A qué te refieres puntualmente como Pues sí, a eso me refería. qué contar o qué El no contar? espacio se acorta porque, digamos, si yo quiero hacer un plano general de una habitación, pues los detalles que quisiera mostrar en toda la habitación no se podría hacer. O sea, no se podría mostrar en un solo plano como todo lo que hay en la habitación. Entonces sí, a En eso un me solo refería, plano como que se fijo, acorta el espacio, es demasiado. claro. Ahí empieza a jugar un poco como con la imaginación. En un solo plano fijo, claro, te limita un montón. Pero un solo plano, haciéndole un pequeño paneo a la habitación, te sigue contando todo el detalle de la habitación que tú quieras contar, ¿sí? Entonces ahí empiezas a jugar como con los movimientos que puedas hacer con la cámara, ¿vale? Por esos paneos, paneo hacia arriba, paneo hacia abajo, pequeños traveling, donde puedas empezar a contar eso mismo que quieres contar con un plano general abierto, fijo, ¿sí? Contarlo con un plano general, pero con un pequeño movimiento. Respuesta a tu pregunta, ¿funciona? ¿Te sirve de algo lo que te dije? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. ¿Alguien más? Yo, Muchas gracias por responder mi pregunta. Ok. buenas noches. Hola, Diana, tienes un eco. Ya, es que lo estaba transmitiendo en el televisor. Ok. Bueno, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Es que lo que yo quiero hacer es mostrar en mi filminuto las inseguridades que tienen en la actualidad las chicas. O sea, en cómo se maquillan, cómo se visten, solo como por encajar en la sociedad. Entonces, lo que yo pienso hacer es en una habitación colocar varios espejos y que la chica cada vez que se mire en el espejo entonces aparezca con un vestuario diferente y un maquillaje diferente. Entonces te quería, pues, no sé, pedir como sugerencias o si me entiendes la idea. Claro, bueno, digamos que la idea es muy buena, es muy bonita visualmente como te la imaginas o como uno se la empieza a imaginar, o bueno, como yo me la empecé a imaginar, funciona muy bien y es muy bonita siempre y cuando tengas esa cantidad de espejos que cuentan. Sí, ya lo estoy consiguiendo. Si tú dices que se va a reflejar en un espejo donde se ve con maquillaje y vestuario diferente, tienes que contemplar que en el espejo se vea el vestuario y el maquillaje, o sea que tiene que verse como mínimo de medio cuerpo, ¿vale? O tiene que tener una perspectiva para contar lo que se está mostrando. Visualmente se vería muy bonito, por ejemplo, si entramos a jugar con dirección de arte en este caso, la habitación con múltiples espejos por varios lados, esa imagen visualmente es muy linda, ¿sí? Y si a partir de esa imagen empiezas a contar en que cada espejo te cuenta un fragmento de la historia de esta chica, también es muy bonito, ¿sí? Lo único que hay que tener muy en cuenta es que lo que cuentes en cada espejo, de acuerdo al tamaño, porque no todos tienen que ser del mismo tamaño, que eso también está interesante y chévere, tienes que tenerlo muy claro, ¿sí? En cuanto a, en este espejo voy a contar sobre el maquillaje, entonces solamente me enfoco en que es un espejo pequeñito y voy a contar solamente con medio rostro de la chica maquillando, y el otro medio rostro no. En el siguiente voy a contar, ¿a qué voy con esto? Si en todos los espejos muestras la cara y la ropa de la chica, se empieza a volver monótono lo que estás contando. Entonces tienes que empezar a jugar
con los diferentes tamaños y con los diferentes fragmentos que puedas contar. Entonces, en uno solo se le ven los pies, en otro solamente se le ve el dorso, en otro solamente se le ven los ojos, en otro la boca, ¿sí? Para que así haya un ritmo diferente en la historia y uno termine viéndola y diga como, ay, qué chévere. No sé si me hago entender. Ah, bueno, listo. Y digamos, ¿tú me recomendarías que solo enfoque los espejos o también enfoque otras partes de la habitación, como haciéndola, como cosas que a ella le gusten o algo así? ¿O solo los espejos? Eso va con lo que tú quieras contar. Vuelvo y juego con lo que le decía ahorita, hace un ratito en cuanto al reflejo. Si lo que va a reflejar la habitación es importante para lo que quieres contar, ¿sí? Hazlo. ¿Sí? Por ejemplo, si ella se está viendo en el espejo, en un espejo de mano pequeñito, la cara, y al fondo se ve la ropa, y es importante que se vea la ropa y cuenta algo, pues que se vea el reflejo. Si no, quédate solamente con el reflejo de la chica, que la imagen también es bastante interesante lo que puede llegar a verse con los reflejos. Ah, bueno. Y también al final yo le quería meter como un poquito, o sea, como maquillarme aquí ¿cómo se llama eso? Con látex o sea, como para hacer, fijarme, o sea, para enfocar la cámara acá y como ver cómo la cara se empieza a deteriorar gracias a todo el maquillaje que la chica utiliza. Totalmente válido, totalmente válido. Digamos que los recursos escénicos como el maquillaje, el vestuario, los efectos que ustedes quieran ponerles son totalmente válidos, ¿sí? Siempre y cuando lo tengas claro y eso cuente. Vuelvo y les digo, no metan elementos por meterlos si no les van a aportar a lo que ustedes quieren contar, ¿vale? Pero funciona, claramente es muy chévere poder jugar con el maquillaje con un efecto que puedas hacer de látex de envejecimiento, muy chévere. Ah, bueno, listo, listo. Muchas gracias. Con gusto voy a responder por aquí unas preguntitas que están colocando en el chat, que dice Carol. En el Filminuto tenemos que actuar nosotros mismos o podemos buscar un personaje externo o alterno para hacer nosotros la parte de la cámara. Es válido, desde mi punto de vista es válido, pero no sé en las reglas. Armando, si me ayudas con eso, no creo que en las reglas esté determinado, o Paul, que tengan ustedes que actuar. Creo que se había dicho que podían ser... En el Filminuto la idea es que actúen. Entonces, respondiendo ahí a las preguntas, o sea, pueden actuar, digamos, ustedes mismos, interpretar varios personajes, así como el video que les pasé de TikTok, donde el man tiene una ropa diferente y empieza a hablar de una manera diferente y uno puede visualizar que es una persona diferente. Lo pueden hacer así o pueden vincular a otras personas, pero digamos que estas capacitaciones de artes escénicas también es para que ustedes desarrollen esas habilidades y pues de una, digamos, sin miedo salgan a la escena y puedan grabarse, pueden apoyarse también de más personas si así lo desean, con personajes secundarios, exacto. Listo, pero entonces lo ideal en este Filminuto, sí, es que ustedes salgan como intérpretes de alguna forma. Ahora, que si otra persona los puede grabar, claro, mucho más fácil. Si tienen alguien que les haga cámara y que ustedes digan, grábenme aquí y acá, pues mucho mejor, ¿sí? Es mucho más práctico. Que puedan interactuar con otras personas, sí, también lo acaba de decir Armando, porque es totalmente válido y no es tan indispensable. Dime. Bueno, a Paul, pues precisamente por lo que acaba de decir, obviamente, pues bueno, la idea es que de pronto nosotros aparezcamos de cierto modo en el Filminuto, pero digamos en la idea que yo planteé, pues como se trata de hábitos de los adolescentes, pues yo no, o sea, yo me tendría que afeitar y la vaina, o sea, sí, o sea, como que yo no voy a poder plantear ser un adolescente porque pues... Sí, o sea, eso es lo que... Entonces yo busqué la persona, o digamos, una sobrina de mi pareja que es de 15 años, la chica, bueno, en donde como que busco como jugar con ese tema, pero entonces en el cortometraje sí nos estamos nosotros involucrando, de pronto las personas que estamos en el grupo,
pero pues a la hora del film minuto pues yo me enfoqué fue en encontrar la persona como que esté dispuesta, o el adolescente, pues tocó en familia porque no me van a prestar a un niño X para hacer el video. Entonces, ahí como ahorita que lo decías, pues como que quedé, uy, chucha, entonces me tocó cambiar de idea ya. ¿Sí? No necesariamente, perdóname, te interrumpo un poquito, Alejandro, y es, ¿has visto El Chavo? Sí, sí, claro. Ok, ¿sabes cuántos años tenía Roberto Gómez Bolaños cuando interpretó al Chavo? Sí, sí, te entiendo. Vale, entonces digamos que en teoría no hay lío en interpretación a un adolescente, si fuese el caso en cuanto a que tú quisieras o pudieras interpretarlo, ¿sí? Okay. Ya lo otro lo negocias directamente con Poli, con Armando, ese aspecto técnico, si te validan que ya sea otra persona o que sea, o que tengas que ser tú mismo quien interprete, pero digamos, si fueses tú mismo el que tienes que interpretar, pues no hay necesidad de cambiar la idea, simplemente cómo adaptas tus facciones sin ni siquiera afeitarte y demás cambiar el look, ¿sí? Sino cómo cambia la interpretación para representar a un adolescente, ¿sí? Okay. O llevar a cabo una Igual parodia de un como también adolescente. lo veía en el punto de que en el cortometraje, pues como vamos a involucrar más personas, hay más personajes, pues porque es un grupo de trabajo, pues entonces, pues ahí está como la posibilidad de involucrarnos, tal cual como nosotros pues también como que tratamos de jugar como que la escena corporal, o sea, como todo lo que hemos como aprendido en este corto tiempo, aplicarlo en ese momento, o en donde pues por tiempo, por recursos, pues y por el grupo de personas que estamos incluidas en cada grupo, pues es como más fácil interpretarlo entre nosotros. Igual es válido la aclaración que me haces también como de lo del Chavo y eso, porque pues sí, se puede hacer, ya es algo más como de excusa. pero bueno, lo veía por ese lado, pero entonces, bueno, no sé, ahí ya Paul pues me aclarará si se puede así o no se puede. Alejo, Pero, espera y intervengo ahí. Sí, efectivamente iba a decir lo mismo que Víctor, o sea, no tienes que cambiar la idea, o sea, tú mismo puedes cambiar la manera en la que hablas, la manera como te vistes y puedes hacer la representación de una persona muy joven. Sí, también porque se decidió así, porque, y básicamente, mira, la misma pregunta que está haciendo Carol. En el cortometraje no es necesario que actúen todos. Hay unos que están más detrás de cámaras o están con el guión, quizás solo actúe uno, quizás actúen dos. Entonces también con el film minuto, la idea era que las personas que de pronto sean un poco más tímidas, que tengan menos habilidades y que no vayan a actuar en el cortometraje, pues en el film minuto sí se den la oportunidad de interpretar uno o varios personajes. Entonces por eso se decidió hacerlo así. ¿Sí? Pueden, incluso si es solo una persona, bueno, la puedes actuar tú. Si de pronto ustedes tienen el film minuto dos o varias personas, ustedes pueden ser personajes secundarios también, pero la idea es que se den la oportunidad de interpretar algún tipo de personaje, de hablar, de actuar. Esa es la idea. Yo tengo una duda. Si yo no soy el actor como tal, sino que aparezco en el film minuto como un actor secundario o como simplemente aparezco, eso es válido. Sí, desde que hagas parte de, es válido. Creería yo que no hay problema con eso. Chico, y yo soy el que le vende el cigarrillo, una cosa así. Sí, tampoco un cameo, ¿no? O sea, tampoco que salió mi mano, esta es mi mano y ya salió en el film minuto y en el cortometraje, ¿sí? O como apareció Sí, sí. Chao, no. Sino que tenga, o sea, lo que se quiere, según tengo entendido y según se está plasmando, es ustedes también rompan un poco el pánico escénico y el pánico de estar y quiten un poco el temor de enfrentarse a una cámara y de grabar un video y que ustedes sean parte de, como principales, como secundarios, como antagonistas, no trasciende. El punto es que se den la oportunidad de enfrentarse a una cámara y actuar, ¿sí? Interpretar algo, ¿vale? Y dirigirlo también, porque ustedes es su idea, y grabarlo, porque eso es lo que se quiere. Pero bueno, vamos a avanzar un poquitito y estas dudas se van resolviendo también en el camino. Ahora, tengo acá un pequeño fragmento de
Esta sería parte de la tarea que les voy a dejar y que les recomiendo ver. Voy a mostrarles aquí, compartirles un segundo. Acá. La ventana. Y acá. Clic. Compartir. Listo. Voy a ponerles 2 minutitos de esto para que ustedes ok, fue un pequeño, ya, compartir. Pequeño fragmento de, ¿saben qué iba a pasar ahí? ¿Qué se estaba grabando? ¿Qué se estaba rodando? Uno de los videos de música de Michael Jackson. Sí. Iban a rodar Thriller, exactamente. Última gira de Jackson, sí señor. This Is It se llama la película, bueno, el documental película, que es cómo graban o cómo empiezan la última gira que iba a hacer Michael Jackson exactamente, queda plasmada en video con todos los detrás de cámaras, con todo lo que van a mostrar, y luego de que muere Michael, pues sale al aire. Pero esta escena, puntualmente, se las quería mostrar este pequeño fragmento. ¿Por qué? Porque es una puesta en escena increíble, si la están viendo, ¿sí? Van a mostrar Thriller, tienen los intérpretes, tienen los actores, hay un set, hay una locación, ¿sí? Está el director dirigiendo, valga la redundancia, diciendo cámara 1, cámara 2, entra un poco más a cuadro, más al centro y salga por la derecha, ¿sí? Tiene clara la idea, pero es muy importante que el intérprete, que en este caso es Michael Jackson, que es quien tiene todo en su cabeza claro, está ahí al lado del director diciéndole cómo lo quiere y viendo si lo que están plasmando les gusta o no. Entonces, volviendo al tema de la puesta en escena que ustedes tienen que empezar a elaborar. Guión, director o dirección en este caso, e intérpretes, ¿vale? Si tienen esos 3 elementos, esa sería como la columna vertebral o el triángulo perfecto, en este caso, para su puesta en escena. ¿Listo? ¿Tienen clara la idea? Perfecto. Escríbanla. ¿Listo? Escríbanla porque lo que no queda en papel se va. Entonces, a veces uno tiene una muy buena idea, a veces uno tiene un muy buen plano, y dice, si yo me acuerdo cómo lo hago. Mentira, se le olvida. Escriban paso a paso, muy detallado. Si quieren, les envío un formato por medio de Poli Armando de un guión, cómo se hace un guión, cómo se hace una escaleta, cómo se hace un storyboard, formatos para hacer storyboard, ¿sí? Una escaleta es un plan de rodaje donde usted, escena 1, no escena interpretada, sino escena 1 es donde el actor tal sale por la derecha y llega al baño, pongamos el ejemplo del baño y la vela. Escena 2 o script 2, toma la vela con la mano derecha y la sube al espejo para que se refleje, ¿sí? Escribir todos esos apartes y tenerlos clarísimos hacen que usted al momento de grabar
Usted lee y dice, perfecto, entonces ya sé cómo es de aquí a acá. Independientemente usted sea el director, o usted sea el actor, o usted sea el camarógrafo, que en este caso muchos van a ser, o en este caso no. Todos ustedes tienen que ser en el Filminuto, tanto actores, como directores, como guionistas, como camarógrafos. Entonces, si lo tienen clarísimo, entonces ya sé que pongo la cámara en este trípode o pongo la cámara en el vaso de los cepillos de dientes y sé cómo me va a tomar a mí la cámara, ¿vale? Y sé cómo va a llegar el plano y cómo me va a tomar a mí. Entonces les voy a enviar en un ratito o mañana, les envío un guión, cómo escribir un guión, cómo escribir, tener un script, ¿sí? Y tener un formato de un storyboard, ¿vale? Que se los envío para que lo tengan presente. Ahora, en estos últimos minutitos que nos quedan, dudas, preguntas, definitivamente ustedes dicen, hey, necesito tener claridad en XY. Yo, dime. Hola, nosotros tenemos una duda en cuanto a nuestro cortometraje. ¿Sí? La idea que tenemos nosotros es tener la idea de una chica que tiene malos hábitos alimenticios y todo, pero quiere volverse una bailarina súper profesional, ¿sí? Entonces ella admira mucho a un bailarín y busca mucha información sobre él y todo. Y en una escena, ella en un entrenamiento se va a sobreesforzar y se va a desmayar. Nosotros teníamos la idea como de que ella en ese desmayo, como que le pasaran un flashback de como que se le aparecía el bailarín que ella tanto admira, que se le aparecía en el sueño, o bueno, en el desmayo, y como que le mostrara lo que debía hacer, cambiar su alimentación y todo esto. Pero pues luego estuvimos pensando y pues una persona desmayada esta es inconsciente, no puede soñar. Entonces te queríamos pedir a ver si nos podías ayudar como a aterrizar esa idea, como cómo podíamos hacer para plasmar esa idea bien. Ok, pregúntame, pero un segundito. ¿Esto es para el Filminuto o para el cortometraje? Para el cortometraje. Ok. Sí, porque dije, para el Filminuto no te da el tiempo ya de entrada con todo lo que quieren hacer. El cortometraje, vale, al momento de comunicar o de decir, técnicamente, cuando te desmayas, pierdes la conciencia. Si quisieran, puede pasar lo que quieran. O sea, es un momento como de no lucidez en donde tú puedes tener un flashback, puedes tener una alucinación. O sea, técnicamente no pasa nada si lo haces así, ¿sí? Lo que sí veo un poco raro y que tienen que tener mucho cuidado es al momento de contarlo para que no se vaya a sentir, voy a decir una palabra entre comillas, es como ñoño, como oh, me desmayé, pran, sino que esté contado también que realmente se crea que el desmayo es natural, o que se crea que realmente se sobrecargó de ejercicio, porque anterior ya contaste que no tomó ni desayunó, ¿sí? Ahí en ese caso hay una cosa que se llama la continuidad en la parte como cinematográfica, y es saber de dónde vengo y para dónde voy, ¿vale? Al momento de contar una escena. ¿Sí? Entonces tienes que tener muy claro qué vienes contando para que en ese momento, cuando se vaya a mostrar esa escena, venga justificada. No el desmayo, y lo que pasa en el desmayo no pasa nada, es válido, ¿sí? Pero lo que pase antes del desmayo, ¿sí? Eso es lo que te argumenta si es válido que se haya desmayado o no, por ejemplo, ¿vale? Ok, vale, gracias. Bueno, con gusto. ¿Algo más? ¿Algo más? Yo de nuevo. Ok, dos. Tengo uno a Jimena y dos. Dinos. ¿Sí se oye bien? Sí. Bueno, yo tenía tal vez como una duda de cómo puedo realizar una idea que tengo. Es que como escena final, ¿Querías? como escena final, tener un plano general, pero tener, bueno, a una persona que
la persona esté a color, pero el resto está blanco. ¿Se puede realizar o es muy difícil, digamos, la edición de eso en video? O pues ideas de cómo lo puedo hacer. Digamos que la realidad en edición, hacer ese efecto sí es bastante complicado realizarlo. El plano general en DES, ¿qué plano tienes atrás? Como un parque, o sea, la idea es que no hayan muchas cosas atrás, pues para que no sea tan difícil de editar. Bueno, digamos que una locación externa te complica la vida un montón. Un montón. Sí, realmente es muy difícil. Pues, pero si no tienes herramientas, si no tienes conocimiento de edición puntual, te vas a complicar y tienes que empezar a ver un montón de tutoriales y probar y te vas a demorar bastante haciéndolo porque es difícil. Si no se tienen como las herramientas puntuales para hacerlo. Si es muy indispensable que eso pase, hay que empezar a buscar la forma de cómo realizarlo, que no se te complique tanto y bueno, ya te voy a dar como un par de ideas. Uno, si es muy necesario que esté en una locación externa, tendrías que jugar con la edición en sobreponer un plano general muy quieto, que parezca casi una fotografía. Tomas la fotografía de ese plano general y luego en edición, esa fotografía, le eliminas el color a la fotografía y la sobrepones, o sea, la pones y luego sobrepones la imagen de la persona a esa fotografía, como entre comillas, un chroma key, pero es un poco más complicado que eso. Ah, ok, ya te entendí. Sí, segundo, si no es tan indispensable que esté en un exterior, se te facilita la vida hacerlo en un lugar cerrado, en una locación, en una habitación, ¿sí? En una pared, ¿sí? Donde hay elementos que jueguen a blanco y negro, ¿sí? Sin necesidad de pintar ni nada, sino una pared blanca y pones elementos negros, fotografías a blanco y negro, cosas así por el estilo, a blanco y negro, hacerlo real, y la persona a color. ¿Sí? Y la locación es la que te está dando la sensación de blanco y negro y la persona a color. ¿Sí? Creería que es la mejor solución que puedas llegar a buscar para no complicarte tanto en edición, ¿vale? Bueno, creo que gracias. es la manera más viable, vale. Pero te haya ayudado un poquito en algo. Por acá, ¿quién más iba? Jorge, creo que vas a preguntar algo. Una pregunta. En el minuto se podría hacer la mayoría. No se te escucha casi, bomba. En el minuto se podría hacer la mayoría del video en primera persona. En primera persona, ¿cómo? ¿Si has visto como los videos de running, de los que hacen parkour corriendo, algo así? Ok, o sea, como que lo que estamos viendo es lo que está viendo el... Ok, que la cámara sea en los ojos, sí, subjetiva, exactamente, lo que dicen esto. Eso se llama, lo que les decía al principio, cámara subjetiva, y es como si, digamos que de una forma te amarraras la cámara aquí a la cara, a la frente, y todo lo estuviéramos viendo en primera persona, en cámara subjetiva. Claro, es totalmente válido. Vale, tenía sobre esa duda. Gracias. Ok. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No? 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 ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿No hay más dudas? Ah, Valentina, dime. Respecto a los créditos, pues yo tengo pensado jugar un poco con luces, entonces pues unos amigos me van a ayudar. Entonces no sé, digamos, hasta qué punto pueden ellos incluirse en el film. ¿Incluirse como actores, como intérpretes? No, como equipo de trabajo. Sí, total, o sea, no tiene ningún lío. Si yo cuento con, vamos a poner el ejemplo que les mostré ahorita de thrillers, yo cuento para hacer mi film minuto con un director externo, con un camarógrafo, con un iluminador, con un productor, con un escenógrafo y con un director artístico
que me diga cómo me muevo, pues es totalmente válido, funciona y sería lo ideal, es perfecto. ¿Sí? Entonces, Profe, creo que ella se refería, digamos, que si al final podemos poner los créditos y nombrar a las personas que estuvieron dentro del trabajo. también, o sea, allá iba, gracias. Tuyo haciendo y produciendo y aportándole al film minuto, súper bien. Y al final que tú quieras colocar una barra de créditos, totalmente válida, no pasa nada. De hecho es mucho mejor y le da un poco más de profesionalismo y de hecho todos deberían contemplar poner créditos, ¿sí? No solamente tú porque tus amigos de iluminación lo vayan a hacer, sino porque si es un video que ustedes en algún momento de la vida piensan o fue tan bueno, les gustó tanto que lo quieren mandar a concursar a algún lado, en esos concursos y demás te piden que hayan créditos. ¿Quién es el guionista? ¿Quién es el director? ¿Quién hizo el script? ¿Quién hizo la parte de iluminación? Todo. Entonces, monten los créditos, es lo mejor. Ya que tocaste ese ¿Estamos? tema, digamos, si Sí. uno en algún momento, como tú dices, quiere mandar a concursar el film minuto, ¿molestarían por el formato? No siempre y cuando entre dentro de los parámetros del concurso, ¿sí? Todos los concursos aclaran en qué formato, en qué calidad y en qué estilo está grabado el film minuto o el cortometraje y demás, ¿sí? Entonces, no aplicaría, o sea, si aplica para ese concurso, o sea, si es un concurso, voy a poner un ejemplo de film minuto para celulares o grabado con celulares, Smart Films, film minuto, pues entra, ¿sí? Ahora, si tú dices, no, es que, hijo de madre, este film minuto me gustó tanto y lo quiero mandar a este concurso, pero este concurso me lo piden horizontal y me lo piden tanto formato, bueno, vuelve y se graba. Para eso ya se tiene un script, para eso ya se tiene un storyboard y para eso ya se tiene un guión, en donde sería muy fácil volver a grabarlo porque está muy claro. ¿Listo? Claro, entiendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con gusto mucho. Chicos, desde la puesta en escena, no me queda más que recordarles el triangulito perfecto que les va a salvar la vida al momento de poner una escena, en este caso un film minuto. Guión claro, el guión lo más detallado posible. Prometo mañana enviarles los formatos de guión, de script y de storyboard para que ustedes lo puedan tener y se hagan una idea de cómo se puede hacer un poco más elaborado. Guión, dirección e intérpretes. ¿Vale? Hagan ese triangulito chévere y se van a dar cuenta que les va a facilitar la vida un montón al momento de realizar su idea. Muchas gracias por haber acompañado, por haber estado acá. Espero que lo que se haya dicho en esta noche les haya aclarado las ideas, les haya servido de algo, que se hayan podido llevar un poquito más de información de alguna forma. Nuevamente, como les digo siempre, aquí estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan por medio de los chicos de Paul y de Armando y demás. Pueden tener mi contacto si así lo quieren y si lo necesitan como para preguntar algo puntual, ¿vale? Nada, mil gracias, chao, nos vemos otra oportunidad. Hagan así, Gracias a ti, lo que Diego. está grabando Paul, hagan así, ya, despídense, digan, la pasé chévere, súper. Chao, un abrazo para todos. Muchas gracias, Víctor. Chao, gracias. Muy Chao, interesante adiós. esa Muchas clase, ese gracias. taller. Súper buenísimo. Gracias. Gracias. Clase de artes escénicas, bien, bien. Hoy por tenemos eco.